Contrailuminar las proyecciones del colectivo The Light Lab en la torre telefónica constituye una censura legítima o ilegítima. ¿Podemos decir que se trata de una expresión artística? ¿Acaso existe en nuestro ordenamiento jurídico alguna norma, derecho o ley que proteja los derechos de The Light Lab? Y por su parte, ¿existe algún tipo de derecho en favor de los propietarios de la torre telefónica? Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al canal del abogado Manrique. Y en este capítulo voy a hacer un análisis jurídico sobre cuáles son los derechos que existen y cuáles son los derechos que colisionan en el caso de Light Lab. Como señalé anteriormente, lo que voy a hacer en este video es un análisis jurídico sobre cuáles son los derechos que existen, sobre cuáles son los derechos que colisionan en este caso en particular. Y lo trataré de abordar de la manera más objetiva posible, de manera que sean ustedes mismos los que puedan sacar sus propias conclusiones. Pero no voy a hablar de aquella empresa que fue la encargada de iluminar o contrailuminar, censurando la palabra humanidad, porque si analizamos esta lista en particular, es muy probable que este video se haga eterno. Para comenzar, vamos a hablar de los derechos que tiene The Light Lab. Estas proyecciones lumínicas que hace The Light Lab, ¿podemos decir que son una actividad artística? ¿Podemos decir que se trata de arte? Como este asunto es más o menos ajeno a lo que puede decir un abogado más allá de su propia opinión, vamos a hacerle esta pregunta a la artista visual, docente y teórica del arte, Constanza Navarrete. Constanza, ¿las proyecciones lumínicas de The Light Lab son una expresión artística? Para comprender mejor las intervenciones lumínicas realizadas recientemente por el grupo chileno The Light Lab, es bueno situarlo dentro de lo que es el término arte, que por sí es un concepto muy complejo y variable a lo largo de la historia. Por ende nos vamos a centrar en la noción de arte contemporáneo, que es un término acuñado más o menos en los años 70, 80 del siglo pasado, rescatando también el legado de las vanguardias artísticas de principios de ese mismo siglo. Y sobre todo lo que planteaba el artista francés Marcel Duchamp, quien proponía al artista no como el hacedor de una obra de arte material, sino quien planteaba el arte como una idea. Aquello sienta las bases para el arte objetual y posterior arte conceptual, que es parte fundamental del actual arte contemporáneo. Y este arte incorpora las tradicionales técnicas como son el grabado, la escultura, la pintura o el dibujo, pero además incluye la instalación, el video, la fotografía, el arte sonoro, las artes mediales, las acciones, entre otros. Y además, la gracia no es solamente incluir técnicas contemporáneas, sino que pensar el tiempo presente. Reflexiona sobre su realidad circundante e incorpora diferentes elementos de su entorno político, cultural, económico. Asimismo, está en la línea de otras disciplinas como la arquitectura, la música, la literatura, la sociología, entre otros. Entonces, en esa línea podríamos comprender un poco mejor las intervenciones públicas que realiza The Light Lab y cuya relevancia es proponer una reflexión sobre nuestra contingencia chilena. Muchas gracias, Constanza. Bueno, según lo señalado por Constanza, que es una persona que conoce más de la materia que yo, de ahora en adelante vamos a trabajar sobre la base de que efectivamente las proyecciones lumínicas de The Light Lab son efectivamente una expresión artística. De ser una expresión artística, entonces el primer derecho que sale a la luz es el derecho a la libertad de la creación artística. La Constitución de Chile en su artículo 19, número 25, señala que todas las personas tienen derecho a crear y difundir las artes. Pero antes de que nos adentremos en profundidad sobre el derecho a la libertad de creación artística, vamos a tener que remitirnos a un derecho que viene a ser como la madre del derecho a la libertad de creación artística, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión también es un derecho constitucional. Se sitúa en el artículo 19, número 12 de la Constitución y consiste en la libertad de emitir opinión, de informar sin censura previa, sin perjuicio de responder por los delitos o perjuicios que pueda provocar a otras personas. La importancia que tiene el derecho de libertad de expresión es categórica. No solamente porque permite la posibilidad de que alguien exprese sus opiniones únicamente, sino porque es una de las bases de la democracia. La libertad de expresión es una consecuencia de la autonomía humana y es además indispensable para el desarrollo de las personas. Citando las palabras del profesor de Derecho Constitucional Tomás Jordán, la libertad de expresión es consustancial al régimen democrático. No hay democracia sin libertad de expresión y ella permite la existencia de la democracia. Libertad de expresión es una base de la democracia. Permite la circulación de las ideas, de la información, del debate, incluso el debate especulativo. En el fondo lo que permite es la manifestación del ser humano. Ahora que sabemos que está la libertad de expresión y su hija vendría a ser la libertad de creación artística, es una subcategoría de la libertad de expresión. Y
Y como mencioné anteriormente, el derecho a la libertad de creación artística se menciona en nuestra Constitución como el derecho a crear y difundir las artes. Pero, ¿qué significa esto? Como la Constitución chilena no resuelve esa pregunta, vamos a tener que remitirnos a lo que señalan los tratados internacionales. Primero remitámonos a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la actividad cultural de la comunidad y a gozar de las artes. Interesante. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, señala: todas las personas tienen derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, por cualquier medio a su elección. Y lo mismo señala la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho esto, y citando las palabras del profesor de Derecho Constitucional Tomás Vial Solar, podemos concluir lo siguiente sobre la libertad de creación artística. La libertad de creación artística es una forma de ejercer la libertad de expresión, y se puede ejercer por cualquier medio. Existe la más amplia libertad para escoger los medios por los cuales se va a transmitir o expresar las artes. Segundo, el derecho a la libertad de creación artística no solo comprende el derecho para expresar las artes, sino que también comprende el derecho a recibir las artes. Tiene dos fases. Tercero, este derecho no puede ser objeto de censura. Una cuarta conclusión tiene un aspecto social, como componente esencial de la cultura. Es un derecho de todas las personas, es un derecho de la ciudadanía, de la población, poder gozar de ellas. Bueno, ya como entendemos el derecho a la libertad de creación artística, también tenemos que entender sus límites. Un primer límite lo vamos a encontrar en la misma Constitución. Se debe de responder por los delitos y también por los abusos que se cometan en el ejercicio de la libertad de expresión. Pero debe ser una ley la que se encargue de señalar cuáles van a ser los límites. ¿Y cuál es la ley que lo regula? La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Esta ley no contempla la libertad de creación artística propiamente tal, por lo tanto no aplica para este caso. Si la Constitución nos señala cuál es el límite de la libertad de expresión artística, entonces debemos remitirnos a los mismos tratados internacionales que mencioné anteriormente. Los tratados internacionales señalan que los límites deben estar fijados por las leyes de cada país y que debe contemplar el respeto a los derechos ajenos, la reputación de las personas y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moralidad pública. Así que vamos a detenernos en estos límites y vamos a preguntarnos cuáles son los derechos que podría llegar a transgredir The Light Lab. Primero, ¿daña la reputación de una persona? El único encargado para decir o para cuestionar si es que esto daña o no daña la reputación vendría a ser Movistar, como dueño de la torre telefónica. Deberían señalarse si es que la marca se ve afectada en su reputación por el hecho de que se proyecten imágenes, mensajes, palabras en un edificio que es de su propiedad, es decir, que existiera una vulneración a su honra. Pero las empresas, como personas jurídicas que son, ¿tienen derecho a la honra como el resto de los seres humanos? La Corte Suprema en distintas sentencias ha reconocido que las personas jurídicas tienen derecho a la honra. Y esto es porque las empresas necesitan su buen nombre y prestigio para poder ejercer sus actividades libremente en el comercio. Eso es estrictamente en casos que se esté dañando el prestigio de la empresa. Mientras tanto, es imposible saberlo sin que Movistar lo diga. El segundo límite que vimos, The Light Lab, en el ejercicio de su actividad o expresión artística, ¿vulnera un derecho ajeno? Para responder esta pregunta lo dejaremos para más tarde cuando abordemos el derecho de propiedad. El tercer límite, las proyecciones de The Light Lab, ¿vulneran la seguridad nacional, la salud, el orden público o la moralidad pública? Respecto a la seguridad nacional, me atrevo a decir que no. No se estaría vulnerando la seguridad pública, no se está poniendo en riesgo la seguridad pública. No va a faltar la persona que diga que sí, que efectivamente se está vulnerando la seguridad pública. No existe en ninguno de los mensajes de Light Lab un llamado para que las personas se subleven, por ejemplo, a apoderarse del poder o a practicar algún tipo de revolución. Lo que yo veo es un mensaje con un alto contenido político que sí podría llegar a afectar ciertas sensibilidades, pero de ahí a que vulnere o que ponga en riesgo la seguridad pública, no. ¿Pone en riesgo la salud pública o la salud de otras personas? No. ¿Vulnera el orden público? Bueno, eso va a depender de quién argumente. Habría que ver si es que la palabra hambre o la palabra humanidad sea un llamado, sea un código que busca desordenar, sublevarse. En ese punto en particular yo creo que es un poco difícil poder plantearlo de esa manera. Porque bien podría señalar a otra persona en defensa de The Light Lab, por ejemplo, que lo que hace es sintetizar un acontecer nacional o una realidad de lo que está pasando sin que esto signifique realmente un llamado al desorden público. Pero queda el debate abierto y eso lo dejo para que ustedes mismos lo puedan responder.
y ahora pone en riesgo o vulnera la moral pública, la moralidad pública. Partamos con que la moralidad pública o la moral pública es un concepto sumamente abierto en el cual nuestro ordenamiento jurídico no lo define propiamente tal. Acerquémonos a este concepto de la moral pública a través de lo que conocemos o podemos entender por el bien común. ¿Existe alguna lesión al bien común de la comunidad mediante el ejercicio del derecho de la libertad de expresión artística? Esto es sumamente cuestionable. Pero el arte conceptual en sí mismo, también tiene una faz que es sumamente provocativa, que roza las ideas políticas. De hecho, me atrevo a pensar que todo esto, esta controversia que se ha generado, la discusión que se ha generado, el debate que ha abierto, es parte incluso de su obra. De hecho, si queremos hablar de una obra que afecte la moralidad pública, que afecte aquello que llamamos como las buenas costumbres, podemos hablar, por ejemplo, de la obra, entre comillas, de arte de Jeff Koons. Es una obra que consiste básicamente en gigantografías de fotografías de él manteniendo relaciones sexuales con su pareja. Y esto se expuso en un museo. Imaginemos poner esta obra proyectada en un edificio público. Yo creo que es mucho más fácil y directo poder hablar que existe una afectación a la moralidad pública. Es mucho más evidente. En suma, este punto en particular debe quedar en manos de un juez para que pueda tomar alguna decisión, porque no resulta tan evidente poder llegar y señalar que esto afecta el orden público o la moralidad pública. Bueno, como ya vimos el concepto del derecho a la libertad de creación artística, ahora me parece importante que podamos ver cuáles son los derechos que tendría el propietario de este edificio de la torre telefónica. El gran derecho que tiene Movistar como propietario del edificio de la torre telefónica es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho también constitucional, se encuentra consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución, y señala que todas las personas tienen derecho a la propiedad, todos tienen derecho a adquirir bienes libremente. Y además señala que serán las leyes las encargadas de determinar cuáles son los límites y alcance de este derecho de propiedad una vez que yo lo tengo. En este caso en particular, el Código Civil, es decir, la ley, señala que el derecho de propiedad es el derecho que se tiene por sobre las cosas corporales para poder usarlas, gozarlas y disponer libremente, arbitrariamente de ellas, teniendo como límite que el ejercicio de este derecho de propiedad no sea contra la ley ni contra derecho ajeno. Una característica que tiene este derecho de propiedad es que se trata de un derecho absoluto, es decir, el dueño de una cosa tiene el derecho para poder usarla, hacerla, quemarla, romperla, por eso es un derecho absoluto. Por lo tanto, teniendo conocimiento ya de lo que es el derecho de propiedad, podemos preguntarnos, Movistar, como dueño de la torre telefónica, ¿podría en el ejercicio de su libertad decir, yo quiero que la fachada de mi edificio permanezca intacta? No quiero que nadie proyecte absolutamente nada sobre esta fachada, o quiero quemar la torre telefónica. Puede señalar a su arbitrio que en verdad no le interesa que se proyecte absolutamente nada en la fachada del edificio, porque es su mera voluntad. O también puede señalar que se está provocando algún tipo de daño al edificio. Pero para ambos casos debería solicitarlo judicialmente. El juez deberá determinar si es que el derecho de propiedad es tan absoluto y tan amplio que puede evitar que se proyecten imágenes sobre su fachada, por ejemplo. O en segundo lugar, el juez también tendría que verificar, si es que así lo solicita Movistar, que se indemnice en caso que se haya hecho algún tipo de daño a la propiedad. Pasemos al primero. Si en este caso colisionan el derecho de la libre expresión y el derecho a la libertad de la creación artística versus el derecho de propiedad, será el juez el encargado de ponderar estos derechos, señalando cuál es el derecho que prima sobre el otro. La otra posibilidad es que puedan reclamar que exista un daño a la propiedad, que producto de la proyección de las imágenes lumínicas esté produciendo un daño real al inmueble. ¿Podría alguien decir esto es semejante a un graffiti? Disminuye el valor de la propiedad. Ahora, es muy diferente a un graffiti porque el graffiti tiene un ánimo de permanencia. Una vez que yo rayo una pared, es posible que la única manera de sacarlo sea pintando encima de esto. Acá tenemos una proyección de luz que a determinadas horas del día, que no tiene necesariamente un ánimo de permanencia, ni de producir un daño directo a la propiedad. Para argumentar que existe un daño real, tendría que diseñar o dibujar una excelente argumentación para que un juez pudiese llegar a creérselo. Y ahora, para finalizar a modo de conclusión, en este caso tenemos dos derechos que colisionan entre sí, el derecho a la libertad de la creación artística y el derecho de propiedad. Como vimos, el derecho a la libertad de la creación artística es un derecho que tiene dos caras. La primera cara es la libertad del artista para poder expresarse a través de cualquier medio. Y la otra cara, la moneda de este derecho, es el derecho que tiene la ciudadanía, la comunidad, el pueblo para poder recibir la información que está dada por el artista. Y la censura sería una vulneración al derecho del artista y de la comunidad. Y por otro lado tenemos el derecho de propiedad y el derecho de la reputación de la empresa Movistar. Más allá de asumir una posición categórica de qué es lo que opino yo respecto a cuál es el derecho que debiese primar por sobre el otro derecho, este video es una invitación al debate informado, de manera que cualquier persona que haya visto este video pueda decir hoy día que conoce con un poquito más de profundidad los derechos que se expusieron el día de hoy.
Eso, amigas y amigos, espero les haya gustado este video. Difúndanlo para que más personas tengan conocimiento sobre el significado, alcance y profundidad del derecho a la libertad de la creación artística y sobre el derecho de propiedad. Dale like en caso que te haya gustado, suscríbete a este canal para seguir recibiendo más contenido sobre información de derechos y nos vemos en el próximo capítulo del Abogado Manríquez.